Hola, este es el podcast de Mustela Pequeñas Grandes Batallas. Cuarta temporada, bienvenidos. Cuando hablamos de cirugías plásticas, lo primero que se nos viene a la mente son celebridades, retoques estéticos, filtros de Instagram. Pero, ¿qué pasa cuando quien está en la mesa de operación es un menor de edad? ¿Será una decisión médica, un tema estético, presión social? ¿O será el inicio de una conversación mucho más profunda sobre identidad, salud mental y derechos? Mucha atención porque hoy vamos a hablar de las cirugías plásticas en niños, niñas y adolescentes. ¿Cuándo se hacen? ¿Por qué? ¿Con qué consecuencias? Y sobre todo, y muy importante, ¿quién decide? Y para hablar del tema nos acompaña un super invitado. Tenemos aquí a Alberto Teorel Cuevas, cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado. Un verdadero experto en el tema que hoy vamos a platicar. Y me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Muchas Bienvenida, Alberto. gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos, conocimiento para Gracias, hablar de Marisa. este tema tan importante y a la vez tan delicado. ¿Cómo estás? Claro, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, feliz de Excelente. tenerte. Gracias. Vamos ahora sí que a entrar con todo. Yo quisiera primero saber a qué edad se debería de considerar aceptable que un adolescente entre a una cirugía estética. Claro, hablando de edad, yo creo que deben de ser mayores de edad. ¿Por qué? Porque no solo se trata de la edad, se trata de qué tan maduros mentalmente están y físicamente también es muy importante que estén totalmente desarrollados. Entonces yo creo que en mayores de 18 años sería lo aceptable. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que ser menor de edad requieren operarse una cirugía que no solo implica algo estético, sino algo también reconstructivo y funcional. ¿Cómo qué casos, por Por ejemplo? ejemplo, el paciente más pequeño que yo he llegado a operar en mi formación es un niño de 10 meses de edad. Y me decir, oye, ¿por qué un niño de 10 Exacto, meses porque requiere cirugía plástica? Porque en el desarrollo no tuvo un adecuado desarrollo del labio y del paladar, conocido como labio paladar hendido o labio leporino. Entonces, ya es otro en tema. ellos, si no los operas antes de cierta edad, esto ya influye en su desarrollo, porque no van a poder alimentarse de forma correcta y esto va a impedir que tengan los nutrientes para desarrollarse de forma correcta. Bueno, ahí es un tema ya, digamos, punto y aparte, y en Claro. ese, ahí sí podemos hacer un paréntesis de que sí puede ser a cierta edad. Por ejemplo, ahí que tiene que ser a una edad temprana, ¿qué edad es lo recomendable? Por ejemplo, en pacientes con labio paladar hendido tienen que operarse antes de los 10 meses. En promedio a los 10 meses la primera cirugía, después al año y medio la segunda, a los 3 años otra, y se siguen operando hasta los 18 o 20 años, porque la última cirugía que se hace en estos pacientes de forma reconstructiva ya es algo un poco más estético. Las primeras cirugías son 100% funcionales y reconstructivas. Bueno, ahí es un tema que sí, digamos, vale la pena hacer a un lado y tener bien consciente. Pero, por ejemplo, yo ahora que íbamos a hablar de este tema, me puse a buscar videos y dije, a ver qué me sale, ¿no? Y de repente me salían consejos de cirujanos de el tema de las orejas, que tenía que ser Claro. también a una edad temprana. ¿Es verdad? Sí es muy importante, sobre todo porque esto implica socialmente cuando ellos están pues en su entorno, en la escuela, en la primaria, en la Ujú. secundaria, pueden llegar a recibir mucho bullying de acuerdo a su aspecto. A pesar de que esta cirugía sea 100% estética, también hace que su desarrollo psicosocial se vea pues cambiado para bien. Entonces, en pacientes, por ejemplo, con orejas prominentes, que se hace una otoplastia, que es operar las orejitas, Ujú. yo les recomiendo que sea antes de que entren a la secundaria o a la prepa, o sea, en promedio a los 13 o 15 años. ¿Por qué? Porque el bullying que les hagan en la escuela puede impedir que este niño se desarrolle socialmente bien. O sea, que no tenga un trauma. Eso es lo que intentamos hacer con el cambiar un poco el aspecto de sus orejas. Hay otras cirugías, por ejemplo, también en niñas, cuando se desarrollan en la adolescencia, que Ajá. crece el busto, puede crecer de forma desproporcionada. Y esto puede llamarse gigantomastia. Entonces, Ah, imagínate o sea, que tú estás que cargando tienen mucho a los busto. 13 o 15 años con un busto que pesa 2 kilos, 1 kilo de cada lado. Entonces, esto puede Dolores de impedir espalda. dolor de espalda, que no puedas utilizar unas blusas porque tienes demasiado busto, que no puedas correr o hacer actividades físicas, porque esto cuando corres puede generar que se roce la piel, que haya lesiones. Entonces, ya no solo implica algo estético, implica un cambio en su estilo de vida para bien.
Sí, bueno, digamos, hay casos que sí vale la pena resaltar, pero ¿qué diferencia hay entre un tratamiento estético y uno correctivo? Creo que un estético puede ser algo con el que el niño conforme va creciendo llega a tener ciertas inseguridades y algo que es normal puede esa persona verlo como algo pues no tan normal o que le genera una inseguridad o cierto mal desarrollo socialmente con sus compañeros. Pero cuando es algo reconstructivo, es algo con el que naces con esto sí o sí. Hay gente que puede nacer Ujú. sin una orejita, hay gente que puede nacer con el labio y paladar hendido abierto, hay gente que puede desarrollarse con una malformación en el cráneo que esto impide que se desarrolle su cerebro de forma correcta. Y eso es una cirugía que se tiene que hacer 100%. ¿Para qué? Para un buen desarrollo neurológico y también para el aspecto social, para que no haya este estigma y no haya este rechazo por parte de, pues a lo mejor de sus propios compañeros, que sabemos que los niños pues no tienen filtro. Sí, y más en estos tiempos, ¿no? Todo lo que te llega a afectar el bullying, pero también hasta qué punto llega a ser, digamos, un aliado en sentirte mejor y ya un abuso de repente en tapar todas tus inseguridades. Claro, creo que hay una línea muy delgadita entre cambiar algo para sentirse bien y verse bien o cambiar algo porque uno piensa que es algo que le puede afectar. Y esto se llama dismorfia. Yo puedo a lo mejor estar totalmente bien, pero hay algo que yo lo veo o lo percibo de forma incorrecta Ujú. o diferente. A lo mejor un hombre o una mujer que mide 1,70 y pesa 65 kilos y con 65 kilos se siente con obesidad cuando no lo es, cuando está en su peso normal. Entonces Uf. aquí vienen algunas pues trastornos del desarrollo a lo mejor alimenticio o de la forma en que se percibe y eso se llama dismorfia. Entonces en la consulta es súper importante que detectes este tipo de pacientes porque a lo mejor lo que necesitan ellos no es una cirugía estética, sino es una buena terapia. Claro, empezar por ahí, ¿no? Empezar por ahí. Una Entonces, buena terapia que te haga creer en ti, en tu autoestima. ¿Y tú crees que, yo creo que hoy en día vemos mucho más ese tema de la dismorfia, y será por la cultura de los influencers, de los y tiktokers? no solo eso, por la cultura de los filtros. Hay una cultura tan grande que hay gente que se siente insegura cuando se toma una fotografía y no está utilizando un filtro para subir las redes Ay, a mí me sociales. pasa. Nos ha pasado a todos, a mí también me ha pasado, pero yo creo que cuando nos acercamos un poquito más a la aceptación y a lo natural, nos damos cuenta, pues, que lo que nos hace perfectos son esas imperfecciones que tenemos. Claro. Y eso hay en muchos aspectos, ¿no? Hay gente que tiene vitíligo y no por eso puede no ser modelo o puede no ser presidente o no, o sea, Ujú. eso al final tú decides qué tanto puede generar un límite el que tengas algo que a ti no te agrade. ¿Y a qué edad tú crees que sea aceptable entrar a una cirugía? Cuando hablamos de 100% estético, yo creo que tienes que tener al menos más de 18 años. Y por dos razones bien importantes. Porque ya eres más consciente de los riesgos que puede traer someterte a una cirugía y porque tu desarrollo anatómico ya está totalmente al 100, o sea, desarrollado. ¿Y crees que algunos padres estén cumpliendo los sueños estéticos que a lo mejor ellos no pudieron lograr en su momento y que los estén cumpliendo ahora a través de sus hijos? Sí puede, al final, siendo sinceros, o sea, los papás influencian demasiado en los hijos. Entonces, sí pueden verse como este aspecto de, ¿sabes qué? Yo cuando estaba joven quise hacerme esto, no pude, ahora quiero que lo haga mi hijo. Sí puede ser ahí un tema súper importante, psicológico, social y familiar. O a lo mejor sanar algún trauma del papá, ¿no? De que: "Ay, a mí Claro. me decían que estaba en Arizona, a ti desde, los 16 te voy a operar", no O sé. puede ser un aspecto social. No es lo mismo, culturalmente hablando, la gente que se desarrolla en el norte del país, que está más influenciada en estos aspectos como de Estados Unidos, que quieren algo un poco más exuberante, a la gente que se desarrolla en el centro del país o en el sur del país. A lo mejor los parámetros de belleza pueden cambiar. Y yo siempre les digo, a ver, si nosotros hablamos con 100 personas diferentes y les preguntamos cuál es la definición de belleza, vamos a tener 100 definiciones diferentes. Claro. Porque al final la belleza es muy subjetiva, es lo que yo creo que para mí es algo bello. Entonces, entrar en ese diálogo con los padres y asentar que lo natural siempre va a ser lo más correcto a mi punto de vista, eso no va a pasar de moda. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con lo que se puede poner de moda, más hablando de una cirugía que es algo que puede que no puedas regresar a como estabas antes de tu cirugía. Claro, tienes que estar bien consciente. Como hace un rato lo platicábamos, ¿qué quieres ahorita? ¿Qué quieres en 5, 10, 15 años? ¿No? Porque pues es algo que ya te vas a hacer para cambiar para siempre, ¿no? Claro.
Sí, es súper importante esto. Y se los explico en la consulta que cuando tú llegas y quieres someterte a un procedimiento, yo Ajá, les explico cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos. ¿Quieres cambiar de esta forma, de esta? Pero sobre todo, ¿te has puesto a pensar que lo que quieres ahorita, a lo mejor teniendo 23 años, porque a lo mejor quieres ser, que tengas más presencia, que sea más notorio que te operaste, quieres que sea evidente que te operaste? Puede ser lo mismo cuando tú tengas 30 años, 40 años, 50 años. Probablemente no. A lo mejor conforme vas envejeciendo, te vuelves más maduro. Y eso implica también el que te deja de importar un poco lo que piensa la sociedad y te empieza a importar un poco más lo que piensas tú acerca de ti misma. Entonces te vuelves un poquito más como resultados un poquito más discretos, más naturales, porque al final vemos a lo mismo. Lo claro. natural no va a pasar de moda. Lo natural siempre va a ser, oye, eso es un resultado natural. De aquí en 100 años, de aquí en 200 años. Cuando entramos en una moda de algo a lo mejor un poquito más exuberante o buchón, como podemos hablar, tal vez es algo que no nos va a gustar dentro de 10, 15 o 20 años. Claro. ¿Y tú crees que estemos normalizando ya el tema de la cirugía para, ahora sí que resolver todos nuestros problemas, inseguridades, Yo creo que falta es de un tabú. autoestima? Sí, yo creo que es un tabú. Yo siempre en la consulta igual trato de explicarles que si quieres operarte, tienes que considerar que estés en tu mejor momento, pero tu mejor momento no solo implica el decir, ya tengo el dinero para operarme. A ver, estoy consciente que me voy a someter a una cirugía, estoy consciente de los riesgos y sobre todo, acabo de pasar por un momento difícil psicológicamente hablando, falleció un paciente o falleció un familiar o estoy en una crisis de matrimonio o algo que pueda hacer influenciar en que la cirugía pueda complicarse. Porque esto a lo mejor no lo hablan, pero el hecho de que tú no estés bien mentalmente y emocionalmente hablando puede implicar un cambio en tu resultado final de la cirugía. Entonces hay que tener mucho cuidado en que tú estés en el mejor momento, que tú estés Claro, consciente, que estés equilibrada, que hagas ejercicio, que lleves una buena dieta. Todo esto es súper importante para un para buen un buen resultado. resultado y también para que pues tu cuerpo sane. Porque Y al final te vas a someter a una cirugía, que es como si te sometieras, pues literal, a que te atropellara un camión. Entonces claro. necesitas estar en las mejores condiciones físicas, mentales, de ejercicio, de dieta, para que tu cuerpo se pueda recuperar. Porque al final el que hace todo el trabajo es tu cuerpo. Estás arriesgando también tu vida. Y bueno, justamente hablando de esto, de que el papel de los cirujanos es súper importante, digamos, es clave. ¿Tú crees que deberían de negarse a operar a menores de edad, aunque los padres estén de acuerdo y lo puedan pagar, como lo estamos platicando? Claro, si tú en la consulta detectas que hay algo que no te parece correcto, Ujú. hablando de tus valores y de tu ética y al final el juramento hipocrático, que es algo que hicimos, es que no le puedes hacer daño absolutamente a nadie de Ujú. forma consciente. Entonces, sí puedes decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo no soy el cirujano que ustedes están buscando. Y eso también va con el tipo de resultados. A lo mejor los papás quieren algo muy exuberante y yo sé que eso a lo mejor le va a traer problemas a futuro al paciente. Prefiero decir, ¿saben qué? No soy yo la persona que están buscando para realizar este procedimiento. Y totalmente válido y hasta mejor, Claro, porque ahí de repente entra la duda, ¿quién tiene la última palabra? ¿El médico, el padre, el adolescente? Y en este caso, el médico. claro, sí el médico, pero al final tiene que ser un equipo. Si tú Claro. no haces un buen equipo o el doctor no te da confianza, ¿por qué te operas con él? Si el paciente no te da confianza, ¿por qué operas al paciente? Si sabes que desde antes de someterse a la cirugía, el paciente ya puede presentar algún trastorno dismórfico o de ansiedad o de depresión. Una cirugía no te va a curar la ansiedad. Una cirugía no va a hacer que vayas al gimnasio a hacer ejercicio, que lleves una buena No dieta. es magia. No es magia. Sí. Una cirugía, yo les explico que es como ese empujoncito en donde dices, ¿sabes qué? Siempre me ha molestado un poquito esto, ya no lo tengo, le voy a echar más ganas al gimnasio, al trabajo, a mi Sí familia, a es. mis hijos. Entonces es un empujoncito y siempre la medalla no es del cirujano, la medalla es del paciente. Esos resultados que ven espectaculares en redes sociales que muchas veces pueden pasar por filtros, la realidad es que el 60 o 70% de los resultados es del paciente. ¿Y tú crees que los cuerpos reales ya no tienen espacio en las redes sociales? O porque cada vez vemos justo y caemos en eso, se acepta, de querer ver la perfección en las redes sociales. Yo creo que cada vez es más difícil encontrar una persona genuina y real en redes sociales, o sea, diciendo, sabes que voy a salir sin maquillaje, voy a salir sin editar esta foto, quiero tomarme esta foto para verme a lo mejor con un poquito de pancita o que se me vea un poquito de celulitis. La realidad es que estamos en una sociedad
que es de consumismo superfluo. ¿Eso qué quiere decir? Que queremos un resultado grandioso sin pasar por cirugía y que no nos cuesta absolutamente nada. Y al final eso genera también un poco de vacío en la persona porque es como esta respuesta a estímulos súper rápida. Si no lo obtengo rápido, no lo quiero. Si no me genera esta satisfacción, que es momentánea, porque al final es algo que a todos nos ha pasado, ¿eh? A lo mejor puede ser con cosas materiales o no materiales, pero de Ajá. repente compramos a lo mejor la bolsa que nos encanta y una semanita la traemos a todos lados y de repente le perdemos como ese gusto a algo que al final lo deseábamos. Entonces, ¿qué tanto se vuelve Moda de esta moda de aparentar. aparentar y esto de tener todo rápido y en el momento y sin esfuerzo? Porque la verdad es que todas las cosas buenas tienen un poco de esfuerzo atrás. Y me imagino que también llegan de repente con ciertas fotos de redes sociales, quiero quedar así, ¿no? Y tristemente eso ya llega a los adolescentes y a los niños que cada vez tienen más espacio de tener su tablet, su Claro. celular, ¿no? Claro, ahí es bien importante que se les explique que al final, para que tú tengas el mismo resultado que este artista, tú deberías de ser el mismo artista, porque estás trabajando tú como cirujano plástico sobre el mismo molde, pero al final también es algo social. A lo mejor lo que nosotros queremos en México no es lo mismo que quieren en Estados Unidos, o en Canadá, o en O en España, Colombia. o en Colombia. Ajá. Entonces ahí sí hay gente que se deja influenciar por la cultura y por el lugar. Y también bien importante, trabajar sobre lo que tenemos. Hay gente que tiene ojos muy hermosos, hay que trabajar alrededor de eso. Si tú tienes por ejemplo, si tú te haces una rinoplastia y tienes una nariz muy grande, pero tienes tu cara pequeña, tus ojos pequeños y tu boca pequeña, probablemente va acorde esta nariz a una más pequeña que vaya acorde con el resto de tu cara. Si tú tienes tu cara muy grande, labios muy grandes y nariz muy grande y dejamos una nariz muy pequeña, lejos de verse bien, se va a ver muy superficial, se va a ver Ujú. muy falso. Entonces, quieres que vaya acorde al resto de tu cuerpo. Entonces, es lo mismo con la cirugía plástica. Si tú eres delgada, muy delgadita, y te quieres poner implantes, pues lo correcto es ponerte unos implantes pequeños de acuerdo a tu cuerpo, a tu base, a la anatomía que ya tienes. Pero si te dejas influenciar por ciertos artistas en donde pues a lo mejor son un poquito más altas o un peso un poquito mayor y se ponen implantes muy grandes, pues lejos de verte bien, se va a ver todo lo contrario. Que yo creo que es lo que ahora pasa más, ¿no? Que la tendencia va mucho más por lo que idealizas, lo que ves, ¿no? Claro. ¿Y qué opinas de los casos de las influencers mexicanas que siendo menores de edad ya enseñan todo el proceso de su procedimiento quirúrgico y que además tienen millones de vistas y que encima, pues la gente, volvemos a lo mismo, sigue, quiere, Claro. idealiza y dice, ay, le quedó increíble, yo también voy. Claro, yo creo que ahí hay 2 puntos, ¿no? Ujú. ¿Qué tan correcto es, ser totalmente abierto, o sea, con tus seguidores? Porque, como tú dices, tú puedes influenciar en esas personas, para bien o para mal. Ujú. Depende mucho del contenido o de lo que quieres transmitir. Yo creo que no está mal que transmitan como este procedimiento para que vean que no es tan fácil y tan sencillo como decir, me operé y a los 6 meses ya estoy perfecta y estoy subiendo las fotos como si nunca me hubiera operado. La realidad Ujú. es que es un proceso de electivo. Yo elijo con quién operarme, yo elijo cuándo operarme, yo elijo dónde operarme y elijo en qué condiciones. Si tú no Claro. estás en las mejores condiciones, ya sean, y esto es bien importante, económicas, sociales, Ujú. mentales o, o inclusive familiares, pues no va a ser el resultado a lo mejor que tú buscas, porque simplemente ya tienes algo que estás arrastrando antes de la cirugía y que la cirugía puede inclusive hacer que se potencialice. Claro, porque a lo mejor no va a quedar como tú lo idealizabas, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante esta parte en donde, pues, la gente es un poquito ya más abierta y a lo mejor inclusive más honesta de que se ha realizado procedimientos, pero hasta qué grado esto puede hacer de forma negativa que la gente se quiera operar o de forma positiva que vea realmente lo que hay atrás de una cirugía. O sea, digamos, si es enfocado a, no sé, a señoras, a mayores de edad, ¿no? Pues es válido, mientras no toque esa sensibilidad y ese punto Claro. grave de enfocarse a los menores de edad, ¿no? Porque llega a pasar que menores de 18 ya enseñan su cirugía de nariz, su cirugía de, no sé, ¿no? Puede ser que algo que antes no les acomplejaba, a Ujú. partir de un video que vieron de alguien que Eso siguen es superimportante. o que lo ven como un ejemplo, digan, ¿sabes qué? Es que yo quiero hacerme lo mismo, Claro. porque yo quiero estar como ella, cuando es muy difícil estar igual que otra persona, porque somos seres individuales, pues perfectos a nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es correcto tratar de parecernos a alguien por moda
o realmente por inseguridad, o realmente porque lo necesitemos. Sí, acabas de tocar un punto súper importante. De repente las redes a eso te llevan, que a lo mejor Claro, cosas que ni tenías consciente, ay, se hizo de amor, oye, a mí me hace falta, quiero ¿no? ponerme un poco de Y grasa o caes en implantes de eso. pantorrilla. Entonces, eso es súper, súper importante porque a lo mejor puede generar inseguridades en gente que no las tenía o gente que tiene inseguridades se puede seleccionar o se puede ver como en esa misma persona, identificado, Ujú. ¿no? Decir, oye, ella pues es modelo, es cantante, es artista, es actriz y tiene inseguridades igual que yo, ¿no? Entonces te sientes identificado y puede ser una red de apoyo o puede ser todo lo contrario, Sí, es un que arma de estas doble filo. inseguridades Ujú. se potencialicen. Entonces ahí es donde debemos todos a lo mejor de ser un poquito más conscientes e inclusive tomar terapia cuando lo necesitamos. Sí, yo creo que ahí es un punto clave, ¿no? Por lo que hemos hablado, primero reforzarte internamente. Claro. Y, por ejemplo, para hacer las operaciones estéticas en un menor de edad, ¿se necesita solamente la aprobación, la autorización de los padres, de los 2 Yo o creo que solamente lo la correcto es que mamá? ¿O sean cómo de cómo? ambos, de los padres. Y no solo de los padres, inclusive tienes que hacer valoraciones preoperatorias por especialistas. Ejemplo, si vas a operar a un paciente pediátrico, necesita una valoración por un pediatra, por un médico internista, a lo mejor por un endocrinólogo. Ujú. Entonces, todo esto quiere decir, a ver, yo como cirujano plástico creo que está indicado hacer su cirugía, pero vamos a ver si el resto de sus laboratorios, el resto de las especialidades detectan algo por lo cual no se puede operar o algo por lo cual sí puede operarse. Entonces, no solo es el hecho De la de firmar un decisión. documento de la decisión de los padres, Ujú, y eso lo explicamos hace rato. Yo creo que somos un equipo. ujú. Ustedes como padres, el hijo y yo, Y el equipo y el médico. equipo médico. Al final somos muchos trabajando fuera de la cirugía y dentro de la cirugía para que la seguridad sea lo más importante en cualquier procedimiento. Definitivamente, porque se arriesgan a tal punto que les puede provocar la muerte. Como hace meses vimos un tema muy fuerte hablando otra vez de toda esta red que nos lleva en las redes sociales, de, digamos, toda esta corriente que nos lleva en las redes sociales, Claro, de esta chica de 16 años que su mamá autorizó el que la claro. operaran y terminó, pues, tristemente en la muerte. Sí, muy lamentable. Esta es una opinión muy personal. Yo creo que al final esa decisión la tuvieron que haber tomado los dos papás. Y aún así A pesar de tomándola que es estuvieran, delicado. a pesar de que estuvieran separados o divorciados, es una decisión que sí debió de haber estado los dos papás, a lo mejor no presentes, pero sí conscientes de que se iba a someter a una cirugía. Porque al final hay que ser 100% francos con los pacientes y conscientes de que cualquier cirugía tiene un riesgo, seas o no seas menor de edad. La diferencia es que tú estás tomando la decisión por alguien que a lo mejor todavía no está consciente de los riesgos de esta cirugía, hablando de un menor de edad. ¿Y tú crees que aquí es un acto de amor o irresponsabilidad permitir que un menor de edad se someta a una cirugía estética? Porque tengo entendido que este era un regalo de la niña de 15 años, ¿no? O sea, amor, ¿no? Claro. El te voy a dar. Mm, Es muy difícil, o sea, sí es una muy buena pregunta, es muy difícil, no podría tener como una respuesta concreta. Yo creo que a lo mejor fue un acto de amor de la mamá hacia la hija, que no lo fue de la forma más consciente de, ¿no? Consciente de, ¿sabes qué? Se está sometiendo a una cirugía que se pudo haber esperado a los 18, a los 19, a los 20 años. A lo Claro. mejor aquí, de forma inversa, la mamá se dejó influenciar por la hija, porque al final también tú te puedes dejar influenciar por los hijos, porque al final, pues, los amas, los quieres, los quieres cuidar y, pues, quieres lo mejor para ellos, ¿no? Pero Ujú. qué tanto lo mejor para ellos, implica el poner en riesgo su vida. Yo, en lo personal, si no están los 2 papás para firmar y si no tienen más de 18 años y es un procedimiento 100% estético, no lo realizo. Muy bien. ¿Y tú crees que la ley debe prohibir completamente las cirugías estéticas en menores de edad, incluso con el consentimiento de los papás? Mm, es que volvemos al tema del principio, qué tanto algo estético se puede volver reconstructivo y qué tanto algo reconstructivo se vuelve estético, porque van de la mano. Claro. Por eso la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva, porque no puedes separar una de otra. No puedes Ujú. separar el que solo hace aumento de busto con el que hace cáncer de mama y reconstrucción de mama. Entonces es algo estético, pero también se vuelve algo reconstructivo. Digamos, un reconstructivo es válido, pero un Claro, estético
mejor hablar y esperar Claro, a hablarlo. que Si es sea mayor algo, de edad. esto es bien importante. Si tú te pones a pensar y Ajá. tu cirugía puede esperar 1 o 3 años sin que esto genere un problema en el desarrollo personal, yo creo que puede entrar en algo estético. Pero también, si Ujú. esta cirugía no puede esperar porque te genera un problema tanto social como de un tema psicológico, como de depresión o de ansiedad, ¿qué tanto puedes postergar esto para mejorarlo? Yo creo que tanto como padres como hijos debemos de estar preparados, o sea, fortalecer toda esta parte interna antes de buscar lo externo, ¿no? Y también como Claro. madre a lo mejor decirle: "Oye, pues, primero prueba ejercicio, alimentación", A ¿no? lo mejor lo que necesitaba no era una cirugía, era una buena dieta, llevar buenos hábitos alimenticios o una buena terapia psicológica, Totalmente, ¿no? porque podemos estar normalizando la cirugía estética como un regalo de cumpleaños, Claro, o de sin 15 años, de 15 años, sin dimensionar todo lo que puede pasar, porque cualquier cirugía es riesgosa. claro, cualquiera. Inclusive quitar una uña, el paciente puede ser alérgico a la anestesia y caer en paro. O sea, cualquier cirugía. Evidentemente, cuando lo haces con una persona que es especialista en eso, pues los riesgos son menores, porque lo haces en el lugar correcto, con el Ujú, especialista correcto, con un equipo, porque no solo es el cirujano plástico, es el anestesiólogo, es el enfermero o la enfermera, es el ujú. circulante, es todo, o sea, todo el medio en donde te desarrollas influencia en el resultado final y en el riesgo o la seguridad de tu procedimiento. Y tristemente premiamos más el tema de la belleza a el tema de la salud, Claro. ¿no? Yo creo que debe ir primero la salud y eso se los explico. Si durante tu cirugía, porque todos nos podemos complicar, pasa alguna complicación, se detiene el procedimiento. No importa si iniciaste o no iniciaste o terminaste o no terminaste el procedimiento, porque al final la prioridad siempre, y eso debe ser, yo creo que para todos o la mayoría de los que nos dedicamos a la cirugía, es la seguridad del paciente y la vida Ujú, del paciente. ujú, ujú. Evidentemente va a haber cirugías en donde pues lo que priorizamos es la vida. Por ejemplo, pacientes quemados, pacientes menores de edad quemados. ¿Sabían que los cirujanos plásticos vemos a los pacientes quemados? Nosotros los operamos. Obviamente es un equipo multidisciplinario con anestesiología, medicina interna, pero ahí es donde sabes que la prioridad número uno es salvarle la vida al Por paciente. supuesto. ¿Has atendido pacientes que llegan con expectativas irreales, no sé, del cuerpo, de la cara, por compararse con influencers o su artista Sí, favorito, que quieran ser parecidos a ellos? sí, claro, todos los días. ¿En serio? Sí, no hay un día que no veas un paciente. De hecho, es más raro encontrar al paciente que está más centrado en cuanto a conocerse corporalmente y decir, ¿sabes qué? Yo sé que este es mi cuerpo, Ujú. no quiero un resultado espectacular, yo quiero un resultado acorde a mi cuerpo y a lo que mi cuerpo puede dar, Yo creo que es más ¿no? raro que ya te pase Es eso, ¿no? más raro. Por ejemplo, esto es bien común en liposucción. Me llegan muchos pacientes con sobrepeso o obesidad queriendo hacerse una liposucción. Y ahí les explico, a ver, yo en lo personal no opero pacientes con IMC arriba de 27. Y alguien con IMC arriba de 27, ¿IMC qué es? Índice de masa corporal, que Ajá. te da una idea más o menos de qué tanto estás en tu peso ideal o arriba de tu peso ideal. Entonces, lo normal es de 19 a 24.9. Ujú. 25.1 ya es sobrepeso y ya 27 para arriba ya es obesidad, 28 y ya puede entrar obesidad grado 1, 2, 3 o hasta mórbida. Entonces mucha gente quiere compensar el hecho de que están con sobrepeso sin llevar una buena dieta, ejercicio y tratar de hacerse una cirugía para bajar de peso, cuando la liposucción no nos ayuda a bajar de peso, nos ayuda a quitar cierta grasa localizada Localizada. que nos cuesta mucho trabajo bajar de peso. Entonces yo les explico, el paciente ideal para hacerse liposucción es el paciente que está delgado, que hace ejercicio, que hace dieta, pero tiene un poquito de grasa a lo mejor en Sí. las agarraderas del amor, las handle lovers, o alrededor del ombligo, o en ciertas áreas que por más que hagas ejercicio no lo bajas, porque esto es bien importante. Si hay grasa localizada, que es la última fuente de energía y de metabolismo para bajar de peso. Y esa es bien importante, todos las tenemos, alrededor del ombligo y alrededor de la cintura. Algunas mujeres en las chaparreras o en los muslos. En Ujú. los hombres puede ser en el busto o en los brazos. Pero es esta grasa que es la última que bajamos. Primero a lo mejor bajamos de peso y la cara se nos ve como súper delgada y nos vemos súper mal. Y lo volteas a ver y tiene un poquito de pancita, ¿no? O tiene un poquito de agarraderas del Ahí amor, digamos handles que ya es lovers. válido, pero Ahí porque es ya se válido. probó, ya llevas una Pero porque disciplina. estás en tu peso ideal y que sabes que este paciente que se va a someter a la cirugía no solo va a mantener los resultados, los puede hasta mejorar. Entonces ahí es donde dice, ¿sabes qué?
¿Qué tanto te ayuda a ese empujoncito de decir, sabes que es algo que tuve toda mi vida, hago mucho ejercicio, llevo 15 años, 20 años haciendo ejercicio y siempre he tenido esto? Lo quitas y le mejoras el autoestima Claro, realmente al paciente. O sea, una cirugía sí puede ayudar a mejorar la autoestima de una persona por supuesto. 100%. Sí, después de ser mamá, o sea, Claro. hay muchos casos. ¿Y te ha tocado rechazar procedimientos porque el paciente claramente busca solamente complacer una imagen externa La más que un mitad de deseo mis pacientes interno? que van a consultas, yo decido no operarlos, porque no están en las mejores condiciones, Ah, porque sí. no están controlados de sus enfermedades de base como hipertensión, diabetes o hipotiroidismo, porque no están en su peso ideal, porque no hacen buena dieta o ejercicio. Entonces me ha tocado muchos pacientes que dicen, doctor, ya quiero operarme la siguiente semana. A ver, espérame. O sea, todavía no te he evaluado, todavía no he visto tus laboratorios, todavía no sé si tú haces ejercicio o estás en tu peso ideal o llevas una buena dieta. Al final es una cirugía, debes de darle la importancia que se merece al procedimiento. Tener tu cuestionario casi que base Tus para ver si se puede preguntas, o no operar. ¿cuánto tarda la cirugía? ¿Cuáles son los riesgos, doctores? Ajá. ¿Qué es lo que pasa si se complica algo? ¿Qué hace usted como para disminuir los riesgos? ¿Con qué tecnología trabaja para disminuir estos riesgos? ¿En dónde opera? ¿Cuál es el procedimiento de rehabilitación después de la cirugía? Porque todas las cirugías necesitan rehabilitación, porque al final tú le hiciste un daño a tu cuerpo, obviamente para cambiar algo, para que se vea mejor, Hay pero el que cuerpo reparar. tiene que sanar. No es tan ¿En fácil como cuánto tiempo parece. pasa eso? Claro, Sí. ¿Y te ha tocado rechazar adolescentes? sí, ¿En serio? sí. Sí, apenas me tocó una de rinoplastia y le dije que lo ideal sería que se esperara, tenía 16 años, que se esperara que tuviera 18 años, por dos cuestiones bien importantes. Iba a estar más consciente del procedimiento y se iba a terminar de desarrollar. En mujeres se terminan de desarrollar 1 o 2 años después de que inicia su periodo menstrual. Los hombres Okey. tardamos un poquito más porque somos un poquito más tardados hasta los 18 años. Entonces, yo en general prefiero que tanto mujeres como hombres sean después de los 18 años. Porque después les puede traer a más consecuencias, ¿no? No, y imagínate que tú te sometes a una cirugía y todavía no te has terminado de desarrollar y esta cirugía que tú ya quieres el resultado, que este sea el final, tu cuerpo sigue creciendo y cambia el resultado. Puede ser Claro. para bien o para mal, que es en la mayoría de los casos. ¿Y cómo se puede diferenciar una inquietud estética legítima y una distorsión corporal alimentaria alimentada por la presión social? Es que es franco, o sea, literalmente lo que tú ves que está correcto, pues se nota en todos, ¿no? O sea, tú puedes llegar con una persona y pesa 50 kilos y mide 1,50 y dices, bueno, está bien, está en su peso ideal, puede bajar un poquito. Y alguien que pesa para mal, o sea, la distorsión para mal, que mide 1,50 y pesa 80 kilos y piensa que está bien, que no está tan arriba de su peso. Entonces ahí es donde tú, y normalmente te los dicen, el paciente, si tú sabes escuchar a tus pacientes, los pacientes te dicen qué es lo que esperan de la cirugía. Y cuando ellos esperan que la cirugía les quite una ansiedad, o les quite una depresión, o les quite un problema familiar, o les haga olvidar algo que pasó, algo traumático, no va a ser por ahí. Lejos de eso, lo puede agravar más. Por ejemplo, hay mujeres que se deprimen después del parto. Dices, Claro. oye, ¿cómo te vas a deprimir si acabas de dar a luz? Y Te acabas de mueve dar lo más. muchas cosas. Sí, a mí me pasa Es un poco. hormonal, son cambios físicos, es verte en tu cuerpo que cambió algo que tú llevas guardando y protegiendo y cuidando Ujú. por darle la vida a tu hijo, ¿no? Sí, algo Entonces, maravilloso. sí, algo que es maravilloso, algo que solo las mujeres pueden hacer, porque definitivamente si los hombres diéramos a luz, la población sería cero. Sí, sí, claro. Oye, ¿y crees que las redes sociales deberían de regular más el contenido que promueve procedimientos estéticos como si fuera trending topic? Sí, totalmente. Yo creo que los temas de cirugías y de procedimientos estéticos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, deberían de tener un aviso o una alerta de que solo puedan verse por personas mayores de edad. Y ahí también entra un poquito el control de los padres sobre pues, las redes sociales, sobre lo que pueden ver, sobre lo que escuchan, porque muchas veces puede ser no solo redes sociales, es lo que sus amigos traen, Claro. Y a veces ¿no? los padres no pueden estar presentes porque a veces te exigen, no sé, la tablet en el colegio, Claro, los niños buscan, o ahí se comparten, o se habla, escucharon, ¿no? sí, Y se hace claro. ahí su cadenita. Yo creo que al final también es un tema de comunicación. Los padres tienen que tener muy buena comunicación con los hijos y poner las cartas sobre la mesa y hablar de lo que está bien y de lo que no está bien, ¿no? O sea, hablar de temas.
sociales, hablar de temas personales, Ujú, hablar de temas de ansiedad. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Por qué quieres cambiar esto? ¿Por qué quieres operarte la nariz? ujú. No es que con esto creo que ya voy a ser la reina del salón. O sea, ese tipo de temas que lejos de generar algo bueno para el niño, puede generar más inseguridades. Porque Claro. va a llegar un punto en donde qué tanto suficiente es suficiente, ¿no? Oye, ¿hay alguna historia de algún paciente que a ti te haya marcado profundamente por su relación con su imagen corporal? Yo creo que 100% siempre es lo reconstructivo. Cuando estaba en la etapa de la residencia, que es cuando te estás formando en un hospital, me tocó una niña de escasos recursos que trabajaba en el campo y estando trabajando en el campo cerca del tractor, el motorcito del tractor tiene como un ventilador, le agarró su coleta y esto le arrancó el Ah, cabello ay, desde arriba de la ceja, toda la vuelta ay, Dios completa. santo. Entonces, esta niña llegó con nosotros, ya tratada en otro lugar, en otro hospital que no era un primer nivel, o sea, no era como los especialistas solo en esto. Y ya cuando nos llegó a nosotros, pues llegó una niña con el cráneo expuesto, o sea, se le veía Ujú. el hueso y sin nada. Entonces ahí nosotros como cirujanos plásticos entrar a reconstruir, tomar a lo mejor partes de piel o de músculo de otras partes del cuerpo para tratar de darle cobertura. Pero imagínate el trauma de una niña que ha estado toda su vida pues trabajando para comer o para salir adelante, que de repente por cuestiones de la vida o Por algún azares, por algún descuido, descuido, mala un suerte, lo que descuido, sea. pues termina sin cabello. Uf, Entonces ¿qué edad sí, tenía? tenía 8 años, 9 años, Ay, bien súper pequeñita. chiquita, Y la niña tú la veías y la niña estaba como, no lloraba, como, en shock. sí, como en shock, ¿no? Como, y también hasta cierto punto muy consciente, porque desde chica, pues ha trabajado para salir adelante. Entonces, la gente es como, hay gente que se desarrolla muy temprano y hay gente que tarda mucho en desarrollarse. Entonces, como esta niña venía de un medio social de muchas carencias, pues era un poquito más consciente de lo Más que, madura. más madura, claro. Pero también hasta qué grado de decir, oye, ¿sabes qué? No la vi llorar ni una sola vez, Uf, qué ¿no? fuerte. ¿Qué le dirías hoy a ese adolescente que no se gusta cuando se ve al espejo, porque no se parece a lo mejor lo que ve en la tele, en Instagram, redes sociales? ¿Qué consejo le darías? Primero que te acerques a la persona que más quieres y probablemente esas personas sean tus padres. Yo creo que si tú puedes hablar de cómo te sientes, puedes llegar a tener apoyo de las personas que más te quieren y eso inclusive también a veces puede ser un poco de terapia con especialistas, con psicólogos, con psiquiatras y ya una vez que lleves esta terapia y estés más consciente de esto, pues puedes tomar la decisión, porque al final la decisión correcta es la que tú tomes acerca de tu cuerpo, pero cuando estés consciente de que estos cambios pueden implicar no algo únicamente físico, sino también un cambio social. Y recuerden algo bien importante, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Mm, Entonces, la salud debe ser tu prioridad número uno. Si en este ujú. momento a lo mejor no te gusta un aspecto de tu cuerpo, pero estás sana, estás saludable, trata de evitar poner en riesgo esta salud por ganar algo que puede ser un poco, pues, superfluo. Oye, y muy importante, aunque se escuche trillado, siempre informarnos, ¿no? Claro. Siempre estar bien informados con médicos, no acudir ahora a la inteligencia artificial, a las redes, o sea, sí tomar bien en serio este tema de la salud. Claro, yo creo que informarse, cuando tú vas con una persona y es a lo mejor el primer especialista que vas a ver, no está mal siempre tener una segunda opinión. Ujú. Y siempre recuerda que a lo mejor va a haber muchas ocasiones en lo que este especialista te diga, no sea lo que tú quieres escuchar. O Sí. sea, no sea lo que sí, sí, te lo voy a hacer, sí, sí, te voy a poner implantes enormes o sí, sí, te voy a hacer 10 litros de lipo. No, si esta persona no se prioriza tu seguridad y tu salud, ten un poquito de cuidado y siempre pides cédulas profesionales y certificados, porque muchas veces también es el arma de doble filo de las redes sociales. A lo mejor decimos, oye, pues es que mira, operó a tal persona, seguro es buenísimo. Y Y cuando te ni vas dando buscas ni te cuenta, informas. no buscas, no te informas y Ajá. realmente no es cirujano plástico, es cirujano estético, porque hay una parte bien importante entre cirujano plástico, estético reconstructivo y cirujano estético, y es la Mm. formación. Cirujano estético es un médico general que hizo un diplomado de un año. Cirujano Ah, plástico es un médico que hizo cirugía general primero, después cirugía plástica y después hizo un examen del consejo para acreditarlo. Entonces, este periodo es de 8 años, de 6 a 8 años después de terminar la carrera. O sea, a mí me tomó 14 años de mi vida poder tener el título de cirujano plástico.
Y estas personas, un título de cirujano estético es un diplomado, que no sabes si lo hicieron en PowerPoint, lo hicieron en Word, lo imprimieron y ya pusieron ahí En el centro. en el centro, sí. Dios mío, qué importante saberlo y qué importante, pues, buscar un médico realmente que sí busque por tu salud y no nada más por el Claro, dinero, sí, porque claro. hoy la tendencia, es mucho por ganar y, ¿no?, disfrazar un poco lo que Sí, te pueden lo por lo hacer. superficial, y a lo mejor te encuentras con personas que son poco humanas, con valores, pues, que a lo mejor son muy tangibles, o muy superfluos, o que son muy moldeables. Entonces, tienes que también tú hacer clic con el doctor. Si a lo mejor el doctor, no te da esta confianza que tú crees, no te explicó las cosas, únicamente te dijo: "Ah, sí, yo te opero, es tanto dinero, se acabó". Oye, pero a ver, explíqueme, por favor, cuáles son los riesgos, en Sí, dónde opera usted. no es cocinar Sí, unas claro, ¿cuáles son mis quesadillas. antecedentes? Doctor, ¿influencia que yo tenga antecedentes de cirugía previa en mi cirugía? Claro. Por Claro, ejemplo, volvemos a lo mismo de la liposucción o de temas de menores de edad. Yo he hecho liposucciones de forma reconstructiva. Por ejemplo, una persona que tiene una malformación y no desarrolló bien un glúteo de un lado, ¿qué tanto puede ayudarnos quitar grasita y colocar grasa en el glúteo para simetrizarlo? Y ya no se vuelve un tema únicamente estético, se vuelve también un tema sí, reconstructivo, claro, bueno, ahí porque ahí van de la ahí es más, mano. digamos, pues, válido, ¿no?, que se pueda hacer, porque al final, no te puede molestar, o sea, Claro. es totalmente válido. Y me gustaría que también le dieras un consejo a los padres, no solo a los adolescentes, sino también a los padres de cómo tratar de llevar ese tema en los niños, que no quererlo, resolver con la cirugía plástica, ¿no? Claro, yo creo que lo correcto es lo mismo que con los hijos, los papás acérquense, creen vínculos de confianza, que sus hijos tengan la suficiente confianza de que les quieran contar las cosas. Yo sé que como padres vamos a querer, pues, educar y regañar y poner reglas y poner límites, pero muchas veces también nosotros somos no culpables, pero somos los que hacemos que el hijo se acerque o se aleje de nosotros. Y buscar ayuda también. O sea, el ser padre no nos hace expertos Ujú. en temas de psicología o en temas de ansiedad, o a lo mejor lo que a nosotros nos sirvió durante nuestra infancia puede que no les sirva a nuestros hijos ahora porque están viviendo en una época totalmente Totalmente diferente distinta. y están siendo bombardeados y atacados por muchos lados, por televisión, por radio, por música, por todos lados, Redes, ¿no? redes, redes, redes. Redes Sí, sociales, que lo tenemos a la mano, ¿no? claro. ¿Qué te preocupa más? ¿Que la cirugía estética se normalice en menores o que no haya una contención emocional detrás Yo creo que de me las preocuparía más decisiones? que una cirugía estética se vuelva insegura. Lo que más me preocuparía es poner en riesgo de forma innecesaria la vida de cualquier persona por un tema 100% estético. Un tema banal. Banal, sí. ¿Crees que algún día vamos a dejar de arreglar lo que esté afuera para empezar a sanar lo interno? Yo espero que sí. Es muy difícil, pero yo espero que sí. Más con estas tendencias cada Claro, vez es más difícil, pero justo con estas pláticas podemos llegar a abordar otros puntos, ¿no? claro, así es. Intentar. Sí, intentar. Al final nosotros tenemos que entender que es en la sociedad que nos tocó vivir, en la época Ajá, que nos tocó vivir, pero nosotros cómo podemos poner nuestro granito de arena exacto, para modificarlo, porque al final uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas cirugías o modas, pero también implica mucho la sociedad, sí, ¿no? pues Y educar hay con el ejemplo también. Eso es bien importante. es lo más importante. Yo hoy te agradezco muchísimo haber tenido esta conversación porque nos llevamos muchas más preguntas que respuestas. Pero de eso se trata, justamente, crecer como sociedad. Estamos educando a nuestros hijos para amarse, ¿no? No para modificarse, y estamos escuchando sus emociones o las estamos maquillando con filtros quirúrgicos, porque la cirugía plástica no es enemigo, ¿no? Claro, Pero sí puede volverse un refugio equivocado cuando las sí. conversaciones, pues, no son las correctas, ¿no? Si no es, al final tenemos que tener en cuenta que no es la solución. La cirugía plástica no es la solución para un problema emocional o social o familiar. Es una ayuda, es este empujoncito que a veces necesitamos para sentirnos un poquito mejor y eso cambiar todo nuestro entorno.
Qué bonito, agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias por ayudarnos a aterrizar este tema, por aconsejarnos sin juicios, pero con responsabilidad. Y sobre todo, me gustaría que cerraras con un consejo ya para todos los que nos escuchan, que pues que siempre se mantengan bien informados y que se quieran desde adentro, ¿no? Yo creo que lo mejor es buscar equilibrio, o sea, buscar un equilibrio en nuestra vida, equilibrio familiar, equilibrio social, equilibrio físico. Si nosotros le damos la importancia que se merece a nuestro cuerpo, vamos a ser más conscientes de que cualquier cosa que hagamos puede generar un cambio positivo o negativo. Entonces, cuiden muchísimo una buena dieta, una buena alimentación, eviten el drama, coman bien, rodéense de gente que los quiera y que ustedes los quieran también, y siempre estando cerca de la familia. Yo creo que lo más importante de todos aquí presentes y de nosotros es la familia. La familia lo es todo. Lo es todo. Muchísimas gracias. Todo empieza desde adentro. Ahora sí que a sumar todo lo bueno, todo lo positivo, a seguir informándonos, Claro, aprendiendo. Y si este episodio les tocó alguna fibra, por favor, compártanlo, porque hablar de estos temas también es una forma de poder sanar. claro. Gracias, muchísimas gracias por Gracias a ti, acompañarnos. Marisol. Gracias. Nos vemos la próxima.